El presupuesto de la Nación es un documento financiero en el cual el Estado venezolano muestra y estima todos los ingresos y gastos públicos totales de un año fiscal. En él se establecen aspectos como el crecimiento económico, la inflación, el total de importaciones públicas y petroleras, el pago de la deuda externa, así como el déficit fiscal. La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas de la Asamblea Nacional, mediante la correspondiente Ley de Presupuestos. Según el artículo 311, el Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento. Mientras que el artículo 313 de la Carta Magna establece que la administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo por cualquier causa no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuese rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Bien, buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como escuchaban en este video que nosotros siempre le presentamos para darle apertura al tema a desarrollar, pues ya allí presentamos la parte legal. El Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, hoy pues hace una propuesta de este presupuesto para el año 2017 que también manifiesta se estaría aprobando el mismo en caso de que el Tribunal Supremo de Justicia le diera de alguna manera el visto bueno, cosa que no está contemplada en nuestra Constitución Nacional. Sería como pues pagarse y darse el vuelto a sí mismo, diciéndolo en términos más coloquiales, lo que deja más preguntas que respuestas. En este caso se estaría otorgando el Ejecutivo Nacional pues ciertas facultades que pertenecen a el Poder Legislativo y cómo quedan ciertos aspectos para el presupuesto del año 2017, cómo queda el aspecto de la Contraloría en caso de la Asamblea Nacional no estuviera de acuerdo de cómo se está haciendo la distribución del dinero de la nación. Por todo esto, nosotros queremos que a través de nuestras redes sociales ustedes expongan su opinión a través de @reporte_gb o @melisaturibi, tanto en Twitter como en Instagram. Queremos saber su opinión sobre este presupuesto nacional para el año 2017. Coméntelo con la etiqueta numeral Reporte Presupuesto. También queremos saber qué opina de que el Ejecutivo no tome en cuenta, a la Asamblea Nacional para el presupuesto del año 2017. Numeral Reporte Presupuesto. ¿Considera usted que si el presupuesto 2017 se aprueba por otra vía que no sea la parlamentaria es inconstitucional? Numeral Reporte Presupuesto. ¿Qué opina que el presidente Maduro apruebe el presupuesto 2017 vía decreto de emergencia económica? Cabe destacar que eso no está contemplado en nuestra Constitución Nacional, pero sus comentarios queremos leerlos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, @reporte_gb. Para entrar ya en materia informativa, pues el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a través del decreto de excepción y emergencia económica tiene la facultad para aprobar el presupuesto nacional del año 2017, pero este será sometido a consulta a través del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, figura que tampoco está contemplada en nuestra Constitución Nacional. Veamos la información. La Constitución es muy clara sobre la formulación del presupuesto. La Constitución es muy clara sobre la necesidad de presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional. Y la Constitución es muy clara sobre las facultades presidenciales que tengo de manera especial y extraordinaria a través de los decretos de estado de excepción que he venido aprobando para enfrentar la situación extraordinaria y de guerra económica de todo este año 2016. Y yo necesito que el presupuesto del 2017 sea viabilizado, aprobado y que nada se detenga, ¿verdad? Dado que la Asamblea Nacional
de acuerdo a sentencias del máximo Tribunal de Justicia en uso de sus facultades constitucionales y en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, ha dicho en sentencia irrevocable que la Asamblea Nacional está fuera de la legalidad, de la constitucionalidad, y que todas sus decisiones son nulas e irritas, yo necesito que el Tribunal Supremo me diga qué hacer con el presupuesto de la Nación. Yo tengo entre mis facultades el decreto de emergencia económica y puedo decretar su aprobación por la vía del decreto que me da facultades extraordinarias para que en el país nada se detenga en medio de estas circunstancias. Pero yo necesito una opinión y una decisión firme, clara, constitucional, legal, del más alto nivel, del más alto tribunal, para no cometer ni un solo error. Bien, ya tenemos en línea al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, precisamente para analizar este tema. Queremos saludarlo y, por supuesto, preguntar cuál sería, digamos, la legalidad de que el presidente de la República no solamente proponga este presupuesto, sino que además lo apruebe él mismo, obviando a la Asamblea Nacional. Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa. Y uno no termina de asombrarse con el caradurismo y la manera que raya con la de una mafia delincuencial, manera como el señor Nicolás Maduro pisotea la Constitución de nuestra República. En el programa ahorita hablaron de todos los aspectos constitucionales que hablan en parte del presupuesto. Está también el artículo 187 de la Constitución en su numeral 6, en las competencias de la Asamblea Nacional, que dice que el presupuesto de la Nación debe ser discutido y aprobado, y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público, autorizar los créditos adicionales al presupuesto, dice el numeral 7. Es parte fundamental del mandato constitucional y de labor de control político institucional de nuestra Constitución. Basarse en un decreto de emergencia cuyo artículo 339 dice de manera clara que el mismo debe ser presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación. Cuando lo presentaron a comienzos de año, la Asamblea Nacional estaba plenamente vigente, sin ninguna contradicción con el Tribunal Supremo de Justicia. No aprobamos el decreto de emergencia económica y, sin embargo, ellos siguieron adelante. La renovación o prórroga, dice la Constitución de una manera clara, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. Nosotros no la aprobamos y, sin embargo, continuaron adelante. La Constitución en su artículo 337 dice que los estados de excepción solamente pueden ser prorrogables por una sola vez. Ya lo han prorrogado 7 veces, violando la Constitución. Es decir, estamos ahorita ante un gobierno forajido y un Tribunal Supremo de Justicia que pretende es cambiar el texto constitucional, que no es que dirime un conflicto o una interpretación, sencillamente cambia la letra de la Constitución, y así lo viene haciendo este fraudulento Tribunal Supremo de Justicia y el presidente Nicolás Maduro, que deshonra, denigra, es indigno cuando se burla de la inteligencia de los venezolanos, cuando pretende soslayar disposiciones constitucionales tan claras, fundamentales, para darle cuerpo a la democracia y al mandato del soberano de la misma, que es el pueblo. Creo que Nicolás Maduro se está convirtiendo en un tirano, en un opresor, en un hombre que está cercenando la soberanía popular que se expresa en el pacto social que nos dimos en el año 99, como es la Constitución. Bien, ahora, diputado, si esta medida que pretende tomar el presidente Maduro es inconstitucional, digamos, ¿qué tipo de acciones puede tomar en este caso la Asamblea Nacional? Ya, pues que queda claro que hay un desconocimiento de las competencias de esta Asamblea electa el 6 de diciembre. No solamente está violando la Constitución,
está violando la ley de Contraloría, está violando la ley de presupuesto, está violando la ley de la administración financiera del sector público, están convirtiéndose en absolutos criminales violadores de la ley y de la Constitución, están usurpando la soberanía popular, lo que expresó el pueblo venezolano el 6 de diciembre. Se está convirtiendo esto en un Estado opresor, dictatorial. Nosotros en la Asamblea Nacional vamos a denunciar esto con mucha fuerza, no solamente en los mecanismos que debemos acudir internamente, sino internacionalmente, porque más temprano que tarde llegará el momento de hacer justicia. Todo lo que hagan en función de un presupuesto que pretenda autoaprobarse el señor presidente con su Tribunal Supremo de Justicia será absolutamente legal y acumularán toda cantidad de ilícitos cada vez que tramitan algo del presupuesto en ese sentido. Eso no se había visto en ningún país de América Latina en muchos años, salvo en las más oprobiosas dictaduras. Es algo realmente condenable que nos llama a la reflexión y que todo el pueblo venezolano tiene que salir de al frente a este tipo de maniobras que pretenden perpetrar en el poder a una gente que no le importa el hambre, que no le importa el sufrimiento por ausencia de medicamentos, por el embate de la delincuencia, y un pueblo que todos los días su condición de salud, de peso, está cada vez peor. Unos indolentes que solo les importa es mantenerse en el poder para seguir robándose el dinero de los venezolanos. Bien, muchísimas gracias, diputado. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, pues establecía este contacto telefónico con Reporte Estelar. Y precisamente continuamos con las informaciones. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa para consultar a juristas sobre las opciones constitucionales que tiene el Ejecutivo para la formulación del proyecto de ley del presupuesto para el año 2017. Adelante, Carlos. Así es, Melissa. Buenas noches. Gracias por este contacto. Como siempre, nuestro saludo también para la audiencia de Reporte Estelar. El abogado constitucionalista Jesús Silva indicó que la coyuntura económica marcada por el decreto de estado de excepción y emergencia económica dan facultades al Ejecutivo que permitan la fijación de un presupuesto sin consultar a la Asamblea Nacional, rescatando además la participación del Congreso de la Patria durante esta consulta. Estamos en el escenario de una emergencia económica. Desde el punto de vista constitucional, eso significa un marco jurídico especial. Esto hace que el presidente pueda atender la situación sin requerir de la aprobación de la Asamblea Nacional para determinadas políticas económicas. Asimismo, cuenta con el aval constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la máxima sala. Y esto hace que tenga entonces de su lado la aprobación jurídica, en el entendido de que el pronunciamiento de la Asamblea Nacional es una aprobación meramente política. Todas estas formas de organización popular, como el alguna vez mencionado Parlamento Comunal, este Congreso de la Patria, entre otros, se inscriben en esas formas de organización popular que tienen su base en el artículo 5 de la Carta Magna, llámese el ejercicio de la soberanía popular a través de las formas de organización del pueblo. De modo pues que son figuras innovadoras que no tienen una tradición en el país, pero que sí tienen un basamento constitucional. Sin embargo, para el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, esta acción del Ejecutivo podría representar una violación al artículo 187, 312 y 313 de la Constitución, donde se enmarcan las competencias de la Asamblea Nacional en materia de presupuesto y endeudamiento. La Constitución no deja opciones al presidente, sino es directamente presentar ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional, lo que es la ley de presupuesto por una parte, lo que es cualquier eventual ley de endeudamiento por otra parte y, de ser el caso, créditos adicionales pues a lo largo del ejercicio. Lo que sí parece estar planteado por las palabras del presidente de la República es que él trate de utilizar el decreto de estado de excepción y emergencia económica para de alguna manera hacer como ha hecho en materia de créditos adicionales inconstitucionalmente, al margen de la Constitución, no pasar por el Parlamento, no obtener las autorizaciones parlamentarias correspondientes que requiere pues la Constitución. Hay por parte del Ejecutivo una estrategia que se ha canalizado desde diciembre del año pasado con la creación del llamado Parlamento Comunal, luego con la instalación de lo que es el Congreso de la Patria,
que son figuras políticas, no tienen ningún cauce constitucional, por ende no tienen tampoco competencias ni atribuciones constitucionales para, por ejemplo, aprobar una ley de presupuesto, para, por ejemplo, aprobar una ley de endeudamiento público. Según lo contemplado en el artículo 313 de la Constitución, del Ejecutivo no presentar el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional, quedará entonces vigente el presupuesto establecido para el ejercicio fiscal en curso. Recordemos que para este año 2016 el presupuesto fue fijado en 1.5 billones de bolívares. Melissa, por ahora es la información que podemos aportar. Nuevamente estaremos estableciendo contacto para llevarles más opiniones con respecto a la fijación del presupuesto para el año 2017. Bien, continuamos analizando el presupuesto del año 2017 y esta propuesta que hace, o este anuncio, mejor dicho, que hace el presidente de la República, donde habla de consultar al Tribunal Supremo de Justicia para que le permita aprobarse a sí mismo el presupuesto para el año 2017. Los ingresos de la nación, así como las variables macroeconómicas, son fundamentales para la formulación del presupuesto de la nación. Conozcamos a continuación cómo podrían comportarse estas variables para el año 2017. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae esta información. Tal como lo señalas, Melissa, según la coordinadora del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, es necesario tener en cuenta un barril de petróleo que para los precios del mercado podría estar rondando los $40, mientras que la contracción del Producto Interno Bruto podría estar en torno a los 10 puntos porcentuales. Esto debe ser tomado en cuenta al momento de fijar el presupuesto del año 2017. Un precio de $40 el barril podría ser un precio nuevamente adecuado. Sin embargo, hay que revisar la producción petrolera. Cada vez que nosotros escuchamos las agencias internacionales, la propia OPEP, hablando sobre Venezuela, nos damos cuenta que la cantidad de barriles de petróleo que Venezuela cada vez produce es menor. Por otro lado, este año se observa una terrible contracción y la vamos a vivir también en el año siguiente. Eso significa que yo calculo una contracción de aproximadamente por lo menos entre un 8 y un 10%, tenemos que hacer esos cálculos para evaluar adecuadamente cuál es el ingreso que tendremos, los ingresos no petroleros por concepto de impuesto. Luego tenemos lo que tiene que ver con la inflación. Este es el flagelo que más está afectando este año y seguirá afectando lamentablemente el año entrante si no se toman los correctivos necesarios, y cuando menos estamos hablando de un 1.500%. No podemos seguir hablando de un 40%, de un 60%, cuando la realidad este año nos coloca casi que a fin de año en un 1000%. Y luego tenemos el tipo de cambio. No podemos seguir hablando de un tipo de cambio como el como el DIPRO, cuando en realidad la mayor parte de las transacciones se realizan al DICOM, es decir, a 6.40 aproximadamente. La doctora en Economía rechazó además el uso discrecional de los créditos adicionales para amedrentar a las gobernaciones y alcaldías que son adversas al gobierno central. Melissa, por ahora es el aporte que podemos hacer. Nuevamente retornamos el contacto contigo en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos. Nuestro compañero Carlos Peñalosa. Y otro tema que ha dado de qué hablar ha sido los anuncios en para qué y cómo se va a destinar los recursos de la nación para el venidero año. Y es que en torno a las áreas a las que se destina el presupuesto nacional, el Observatorio Venezolano de la Violencia rechazó precisamente que se destinen estos recursos al gasto militar, más al gasto militar que al gasto de la seguridad ciudadana. Vamos a ver parte de esta información. Sobre el presupuesto de seguridad, uno tiene que ver el monto total y el destino que este dinero tiene dentro de las actividades de seguridad de la República. Hay un gran dilema esencial en términos de seguridad. Si el dinero se destina para proteger al gobierno o para proteger al ciudadano. Lo que uno encuentra es que la inversión que se ha hecho en los últimos tiempos y la orientación fundamental que ha tenido es a los cuerpos de seguridad destinados a proteger al gobierno. Se compran grandes equipos, ¿no?, tanquetas para la protección del gobierno, pero la mayoría de las patrullas de los policías del país no tienen cauchos, no tienen baterías y las tienen paralizadas. Las cuentas que nosotros hemos podido sacar desde el observatorio desde hace unos tantos años nos indica que en Venezuela la violencia y la inseguridad impactan en más del 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, que cualquier gasto inferior al 10% del Producto Interno Bruto, ¿no?, es ganancia
sobre los resultados que se pueden obtener para disminuir la violencia. Bien, continuamos abordando este tema sobre el presupuesto para el año 2017 y en el seno del Parlamento venezolano, la comisión encargada del área económica, precisamente del área económica del país, dice juega un rol fundamental en la formulación del presupuesto de la nación. Allí también se han generado reacciones. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información. Adelante, Carlos. Precisamente, Melissa, el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina, ratificó que el Ejecutivo Nacional usurparía funciones de aprobar un presupuesto de manera unilateral, agregando además que este manejo de los recursos ha traído graves consecuencias a las finanzas públicas de Venezuela. Caería el presidente de la República nuevamente en un acto que viola la Constitución, que lo llevaría a usurpar funciones que son de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y por lo tanto toda autoridad usurpada, sus actos son nulos y sus efectos son írritos, es decir, no tendría ninguna validez este presupuesto del año 2017 si no pasa por la Asamblea Nacional. No puede el presidente pretender cobrar y darse el vuelto él mismo. Estos recursos no son una pulpería personal del presidente de la República, sino que son las finanzas que le pertenecen al pueblo. Por eso el constituyente establece un acto complejo, que es la propuesta del Ejecutivo Nacional y la autorización o aprobación del representante del pueblo de Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Esto no solamente es una violación a la Constitución, sino que además es inconveniente y ha traído consecuencias nefastas para el pueblo de Venezuela. La estás pagando tú, lo estoy pagando yo, lo estamos pagando todos los venezolanos. Esta forma irresponsable e ilegal con que se ha venido el presupuesto manejando el presupuesto ha llevado que en el año 2016, por ejemplo, ya se hayan aprobado 30 créditos adicionales sin el control de la Asamblea Nacional. Ese incremento del gasto no tiene su correspondiente incremento en los ingresos. Por lo tanto, ese gasto adicional ha venido siendo financiado con la emisión de dinero inorgánico. El parlamentario agregó que a través de los créditos adicionales el Ejecutivo ha manejado cerca de 1.6 billones de bolívares este año 2016, cifra que representa el 97% de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal. Melissa, es el aporte que podemos hacer esta noche al tema en desarrollo y con esto los invitamos a continuar disfrutando de Reporte Estelar y a participar a través de las redes sociales con la etiqueta Reporte Presupuesto. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Peñalosa, muchísimas gracias a todos ustedes, no solamente por sintonizarnos, por acompañarnos, sino también por compartir con nosotros su opinión a través de nuestra red, de nuestra cuenta en la red social Twitter, Reporte_GB. Allí pues somos tendencia, gracias a ustedes, en el puesto número 11 con el tema de hoy, Reporte Presupuesto. Como siempre, agradeciendo su sintonía, agradeciendo por supuesto que nos acompañen día a día y la invitación es nuevamente a que lo hagan mañana a las 8:30 de la noche. Que tengan feliz noche, éxitos y bendiciones.